Bueno, saludos a quienes nos ven por este medio. Seguimos en las conversas semanales con críticos cinematográficos que escriben, producen crítica en lengua española, y esta vez nos acompaña Roger Cosa, crítico argentino, importante crítico argentino. Para mí, además, un honor estar en esta conversación contigo. Eres influencia para algún grupo de críticos en nuestro país. Cuando yo estudiaba en la escuela de cine, nos recomendaban leer tus escritos, tus columnas. Y bueno, al fin puedo conocerte al menos virtualmente y conversar en esta serie de conversaciones que tenemos con críticos, un poco buscando romper ese aislamiento que vive Venezuela por el momento complicado que vive. Y creemos, desde el Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, que es un buen momento para la crítica a nivel mundial. Y el trabajo que tú haces y otros críticos argentinos y españoles principalmente, que son los que más consumimos acá, nos parece loable, nos parece importante, y quisiéramos emular en un futuro cercano ese trabajo que ustedes hacen. Entonces, para acercarnos, para que la audiencia se acerque al trabajo, sobre todo la gente que está comenzando en esto, que nuestro círculo es muy, muy nuevo y está en esa búsqueda de empezar en esto de la crítica cinematográfica, pues quisiéramos hablar primero de tu carrera, que nos hables un poco de los inicios, de cómo comenzaste en esto, y después ir profundizando en lo que es la crítica cinematográfica y la actualidad del cine, que además estamos en una etapa coyuntural tan importante, ¿no? Entonces, bueno, sin más, te doy el espacio para que comiences sobre tu carrera, que para nosotros es importante tener ese background, ese contexto de cómo es el trabajo del crítico fuera de nuestras fronteras, donde usualmente los críticos suelen ir a festivales, tener ese roce internacional que aquí falta, y que creemos que ese roce internacional, incluso de la crítica, aporta muchísimo a la cinematografía de un país. Bueno, son muchas cosas las que dijiste. Primero que nada, dudaría un poco de dónde han estudiado todos ustedes sobre cine y crítica si me han dado textos míos. Solo digo medio en chiste, hasta ahí. Es una broma, pero me llama la atención. Me alegra que en cierta forma haya sido útil algo que uno escribe, porque el gran dilema de todo aquel que escribe es poder llegar a saber qué sucede con un texto. O sea, un texto es algo que se lanza a algún espacio, hasta casi diríamos infinito, y en ese espacio que es lanzado, nunca se sabe bien si habrá de ser un texto que de inmediato eh, será determinado por un olvido eterno, o si el texto vuelve a vivir cada vez que alguien lo lee. Entonces, las consecuencias de un texto es uno de los grandes misterios de todo aquel que decide escribir y dar a conocer lo que escribe. Entonces, de pronto encontrarme en una reunión contigo de la que poco sabía en el momento en que decidí decirte que sí, yo generalmente digo sí a cualquier llamado que recibo, y además siempre pido no saber de qué es. Me gusta llegar a reuniones como esta sin saber exactamente a qué vengo, porque me parece que es una modalidad, es un método de convocar al azar en el encuentro. Respecto del background, como vos decías, vamos a ir por partes, son las palabras preliminares. Respecto del background, y lo segundo que me has preguntado es la relación algo que vos traes a propósito de la situación de Venezuela, que yo lo pondría en estos términos, el aislacionismo, que no es un problema estrictamente territorial, puede ser también un problema de mentalidad, que en todo caso después responderé sobre eso, y en torno a eso la relación de la crítica con los festivales y qué incidencia tiene la crítica respecto a la discusión del cine contemporáneo, que son las cosas que vos recién
esbozaste en tu pregunta, presentación y, y afirmaciones. Respecto de mi background, es un background como que pertenece mucho más al siglo XX que al siglo XXI. Digo esto porque creo que hoy un crítico de cine tiene otro tipo de estímulos, otra forma de pensar la eventual posibilidad de ponerse a escribir sobre cine. Nuestra época, mi época, cuando digo nuestra época, esta también es mi época, pero me refiero a los momentos de formación, en una época donde el acceso a las películas era restringido. No era restringido, bueno, en un momento fue también restringido políticamente porque yo atravesé la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y eso implicó una restricción, y en la década del 90 una segunda restricción relacionada con nuevas formas de distribución de las películas, donde el mercado optó la circulación de las películas hasta que hacia fines de los 90 hubo un giro sobre esta determinación de las lógicas económicas con la multiplicación y la intensificación e importancia nuevamente de los festivales de cine, donde empezó una vez más a circular otro tipo de cine. O sea que el tema de la restricción y el aislamiento no me es indiferente en otros términos. Ustedes viven una situación política muy compleja que vista desde afuera es muy difícil saber qué es lo que pasa en Venezuela, porque siempre hay una disputa hermenéutica sobre Venezuela vista a la luz de las políticas de Latinoamérica de los últimos 80 años casi. Digamos. Es imposible entender en serio muy bien qué es lo que sucede, porque inmediatamente se le emplea a Venezuela como un significante vacío para decir para pelear sobre otra cosa. Y se olvida de que hay una experiencia colectiva, compleja, de mucha desigualdad y de mucha violencia histórica. Entonces es muy difícil verlo desde aquí. A mí me hubiera encantado poder ir a Venezuela, o me encantaría ir a Venezuela simplemente para mirar con mis ojos, a través de mi mirada, cómo se vive Venezuela en esa disputa, en la interioridad de Venezuela. Pero eso es un tema aparte. Volviendo al tema que empecé y que recién me fui, pero nunca me fui del todo, eh, la formación de alguien como yo es la de que alguien que va al cine de barrio, es de alguien que puede tener en la familia alguna persona que le gusta mucho el cine, en este caso mi papá, y que como éramos muy compañeros con mi papá, mi padre me llevaba a ver películas con él siendo yo muy niño. Eh, Mi papá decía, acá hay un mito original, o un mito fundacional para mi propio mito de creación como escritor, si uno quiere asumir que es un escritor, pues yo creo que un crítico de cine debe entender que lo que hace es escribir y que no escribe de forma, eh, no emplea la escritura como un medio, sino que es mucho más que un medio. La escritura es una identidad de quien mira las películas. Entonces hay que asumir tarde o temprano que uno, malo, bueno, o lo que fuera, uno escribe, y si escribes, es un escritor. Entonces, como mito fundacional, mi padre decía que era crítico de cine en sus tiempos libres. Decía que escribía en una revista que se llamaba Impulso. Bueno, lo cierto es que la revista no existió. Mi papá no era un intelectual, o sea que nunca escribió. Y sinceramente, eso siempre ha sido como una inquietud que yo tenía respecto de realmente si mi papá había hecho esto o no. Mi papá ya murió. Mi impresión es que jamás lo hizo. Pero quedó el hecho de que se podía ser crítico. Lo que sí hizo mi papá fue llevarme a ver películas prohibidas. No sé cómo lograba hacerme meter. Yo vi Chicken Chong teniendo 12 años en Miami. En Miami con él en una época en la que se quería ir porque no aguantaban los militares en Argentina. Vi All the Jazz. Vi de Kubrick, The Shining el día del estreno. Yo era menor de edad, pero no sé cómo hacía. Yo entraba con él. Y eso fue algo que siempre me llamó la atención, como también íbamos a veces a Uruguay
donde muchas películas que habían sido censuradas en Argentina, en Uruguay se podían ver. Entonces me acuerdo haber visto La Naranja Mecánica, recuerdo haber visto, bueno, algún otro título más característico de las prohibiciones de aquel entonces. Así que el primer encuentro con el cine proviene de ahí, de la relación con mi papá, y como todo momento en la vida de cualquier persona tiene que existir una separación con el mundo originario, es decir, con el mundo doméstico, papá, mamá. Bueno, esa ruptura la empecé a tener con mis padres cuando yo empecé a ir a las salas por mi cuenta. Y en mi caso en particular hay 2 o 3 películas que fueron absolutamente distintivas para entender que la herencia paterna cinéfila era simplemente el puntapié para empezar a indagar y a explorar y a encontrar el propio camino, ya a veces en tensión con mi padre o a veces más allá de la tensión con mi padre. Y ese encuentro, yo diría distintivo, fue una película de Alain Resnais que se llama Mi tío de América. Yo vi Mi tío de América y no quedé absolutamente asombrado. La vi en el mismo cine, creo que llegué a verla más de 10 veces. Yo era muy joven, 14, 13 años, 15 años, 14 o 15 años. Y además me llevó, por otro lado, a un universo fascinante de las ciencias, que es lo que hacía Henry Laborit, que era el personaje científico que estaba en la película. De alguna forma lo que se trabajaba en esa película eran las teorías vinculadas a la conducta humana. Es una suerte yo siempre pensé que lo de Laborit era como un neoconductismo poético, en tanto que el conductismo, todas las líneas behavioristas de los Estados Unidos son en general extremadamente reduccionistas y hasta tontas. No así lo de Laborit, algo que deja muy en claro Mi tío de América. Entonces para mí fue un mundo fascinante ese, porque coincidían dos pasiones para mí. La primera, la pasión por el cine; la segunda, la pasión por el conocimiento. Dicho sea de paso, yo siempre he sentido que el cine era una forma de conocimiento, una forma popular de conocimiento, pero una forma de acceder al mundo, de conocerlo, de ampliar las perspectivas personales y a través del cine moldearse una forma de mirar la experiencia general, la propia y la ajena, la de las distintas comunidades como de la propia comunidad. Entonces, ese es un momento para mí central. El encuentro con Resnais, también el encuentro con Fassbinder, como también el encuentro con Wenders, como también el encuentro en ese momento con una película, quizás no es uno de los directores que más me gusta, pero la película me parece fascinante, que es Giordano Bruno, El monje rebelde. Ahí quedo absolutamente fascinado con esa película. Me enamoré lógicamente de Charlotte Rampling, porque está ahí es el objeto del deseo de Giordano Bruno. Y una vez más, ¿no? El gesto de Bruno era, era alguien que estaba dispuesto a pensar más allá de los límites dados por el contexto en el que se vivía, que permitía que Bruno, digamos, estaba dispuesto a pensarlo todo sin medir las consecuencias. Bueno, eso no fueron momentos que signaron mi primer momento de descubrimiento del cine, ya sin la égida de mi papá. Y a partir de ahí es un camino largo y extenso, donde el cine empieza a tener cada vez más lugar en mi vida, en donde yo trato, quizás llevado por la demanda de mis padres o del mundo que me rodeaba, de ir en algún momento a la academia. Entonces fui pasando de carreras muy distintas hasta que abandoné todas las carreras y ya me daba cuenta que lo único que quería hacer era dedicarme al cine, a escribir, más que nada, ¿no? Y a escribir y a hablar de cine. Eso me llevó un tiempo, pero yo creo que ya a los 20, 21, 22 años, 23, 24 años, ya más que nada, ahí ya estaba jugado un destino, ¿no? Un destino que se elegía. Entonces ahí yo
ya entendí que me dedicaba a la crítica, que estaba haciendo eso, que ese era mi camino. Y existe, Sí, sí. sí, existe algún texto o alguna dentro de esos grupos de películas, cuando ya a los 24 me estás hablando probablemente de inicios de los 90, una película que tú digas, yo necesito escribir sobre esta película. O sea, ese clic de esa primera película para la que escribes en algún medio, ¿lo recuerdas, lo tienes? Sí, sí. Los primeros textos que yo publiqué fue en una revista media rara que se llamaba Ecoconciencia. Era una revista de un banco argentino que tenía un acuerdo con organizaciones ecologistas y que yo llegué a tener una columna durante 2 años donde escribía sobre algunas películas, articulando. En ese entonces yo estaba muy ligado a la filosofía, entonces articulaba mis dos grandes pasiones de ese momento, que siguen siendo las de hoy, que es el cine, primero que nada, la filosofía y en otro momento fue la música. Son mis tres áreas más cercanas. Digamos, cuando yo pienso el cine en la actualidad, digamos, hay tres modalidades de conocimiento sensible que hacen a mi posición frente a las películas. Una es, lógicamente, el cine en tanto tradición, en tanto corpus abierto, diverso y, y difuso, que es el corpus del conocimiento del cine, luego la filosofía y luego la música, donde para mí yo sigo pensando, pienso a veces en los textos musicalmente como pienso en las películas, la noción de ritmo en las películas, las nociones de contrastes, de disonancias, yo me doy cuenta que me ayuda a pensar lo que veo porque estoy también traduciendo lo que veo en términos sonoros, musicales. Así funciona mi historia perceptiva. Entonces yo miro así. Eh, pero probablemente la primera película que, si tengo que responder a lo que vos me decís, que nunca me hicieron esta pregunta, entonces es genial cuando te hacen una pregunta así porque algo inmediatamente se recupera en la memoria, como si uno supiese la respuesta que nunca la pensó. Eso es la maravilla de la memoria, ¿no? Cuando la memoria es exigida a retomar algo completamente soterrado, olvidado, hasta ni siquiera es un olvido del olvido, ¿no? Porque no es ni siquiera un olvido que, es cierto que yo había pensado en esto. Nunca pensé en lo que me acabas de preguntar. Sin embargo, puedo responder, porque inmediatamente me preguntaste y dije, fue ese texto. Un texto que escribí sobre Rouge, de Kiełowski. Para mí fue una película extraordinaria cuando la vi en el cine. La vi varias veces en el cine y en 35 milímetros. Y recuerdo que vi en su momento, así, absolutamente bajo un asombro notable, o sea, no quedé fascinado, muy fascinado. Y en una ocasión fui con un gran amigo a verla, y era como si mi amigo, un hombre mucho más grande que yo, un famoso escritor, no famoso, un escritor que es un mito en Argentina, bien del mundo marginal, alternativo de la década del 60, un señor que tradujo a Henry Bergson, a Thomas Merton y a otras personas de esa naturaleza, y fuimos a ver juntos la película. Yo ya la había visto y no podíamos creer lo que estábamos viendo y nos miramos y nos reímos. La gente en el cine pensábamos que éramos dos dementes. Bueno, me acuerdo cuando salí de ahí dije, voy a escribir sobre esto, y creo que debe haber sido el segundo o tercer texto de la columna de aquel entonces. Así que esa es la respuesta a tu pregunta en particular. Y fíjate, ahora en esta etapa tú hablas de ese proceso que inició en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, eres un hombre de ambos, que ha vivido ambos siglos. Este, eh, ¿Piensas que la importancia de la crítica ha cambiado? O sea, ¿en qué radica ahora la importancia de la crítica y si es igual que antes o ahora cambia? Porque, por ejemplo, yo voy no sé, a los 60 y la Nouvelle Vague y todos estos tipos, Godard, Truffaut,
y su trabajo y su impronta, pues le daban a la crítica la notoriedad de que además esos hombres también realizaban o pasaron a la realización. Eso ha bajado un poco, no es tanto. No se te ha cruzado por la cabeza en algún momento a ti realizar o simplemente siempre escribir y el tema de la importancia de la crítica en la actualidad y si ha cambiado eso, porque creo que es como que va mutando desde los 60 para acá, sobre todo, o desde los 50 para acá, con las Taller, con André Bazin y su gente. No, siempre hay, es lógico que la crítica varíe según los tiempos siempre, siempre proponen un conjunto novedoso de situaciones a pensar y a resolver, o a no resolver, pero sí a pensar. Entonces es característica de distintas décadas, aunque hay décadas más favorecidas. Sin duda, la década del 20 del siglo pasado, ya entramos a 100 años de un momento glorioso dentro de las artes en general y de las artes, sobre todo en ese sentido el cine. Lo que sucede en el cine entre el 20 y el 30 del siglo pasado es un momento glorioso. También lo es desde el punto de vista de los textos. Ahí están los textos de Germaine Dulac, una de las grandes críticas de cine, de la historia del cine y además realizadora, porque el fenómeno de la Nouvelle Vague no es un fenómeno propio. Eso ya se había vivido en Francia en la década del 20. Hay que pensar en Jean Epstein, que filmaba y escribía, como también Germaine Dulac, que filmaba y escribía. De hecho, si uno ve las obras completas de Dulac, la organización que ella, digamos, que tienen las obras de Dulac son geniales, porque hay textos que parecen títulos que luego los retomaría el propio Bazin, ¿no? Eso es muy impresionante. O sea, hay un texto extraordinario de Dulac que se llama ¿Qué es el cine? Así como lo estoy diciendo. Y eh, de tal forma que hay épocas más dadivosas para la crítica, ¿no? La década del 20, la década del mitad del 50 hasta el inicio de los 60 y un poco más. Probablemente otro buen momento para la crítica de cine fue fines de los 90, principios de este siglo. Ese fue un momento también muy importante, porque ahí hay una reinvención del cine mundial. Una segunda vuelta de lo que se descubrió en la década del 60, que en la década del 60 se hablaba del descubrimiento de las cinematografías nacionales. En realidad, el descubrimiento de los europeos, ¿no? Porque las cinematografías nacionales existían para los que las hacían. O sea que esos no descubrieron nada, simplemente lo hacían. Es como la historia del descubrimiento de América. O sea, nadie descubrió América, América existía, ¿no? Digo esto porque a veces se pasa de largo sobre esas situaciones históricas, sociales y políticas y territoriales. Ahora, eh, respecto en particular del fin de los 90, es un momento clave, porque ahí no es que el cine iraní no existía, el cine iraní ya tenía una potencia, una fuerza única. Digamos. Cuando uno ve las películas de Golestan o las películas de Farrokhzad, estamos hablando de la década del 60, no es Kiarostami, fines de los 70, 80, 90. Pero es cierto que en los 90 el cine iraní irrumpe en el mundo de un modo con mucha mayor vehemencia, momento que Kiarostami vence en cámara con El sabor de la cereza, que fue un premio compartido, pero ese es un momento que está. El cine, aparece el cine iraní en ese sentido, que decimos recién, el cine ya estaba. El cine rumano empieza desde ahí y explota hacia principios de este siglo, en el inicio de este siglo. La llamada nueva ola rumana entra en una etapa magnífica, donde hay una película tras otra que eran deslumbrantes. El cine coreano se reinventa a sí mismo, porque también es un cine de una larguísima tradición, pero salidos ellos de la sangrienta dictadura que vivieron, plus el boom de los famosos tigres del Asia, es decir, economías
que toman un impulso inédito dadas las nuevas condiciones globales de los comercios, que tiene que ver con el neoliberalismo en su fase, entre comillas, luminosa, pero que efectivamente cambió los flujos de los capitales en los países asiáticos. Bueno, y aparece todos los cineastas coreanos. Luego la aparición de ciertos autores que fueron decisivos hacia fines de los 90, como que venían haciendo antes, pero ahí entran en el momento de madurez, como Pedro Costa, como Tsai Ming-liang, como Béla Tarr. O sea, es un momento glorioso. Toda esa gloria viene acompañado de un conjunto de críticos en distintos países que entran en su madurez estrictamente en el mismo momento donde la madurez de estos cineastas recién nombrados está teniendo lugar. Entonces hay una combinación perfecta entre el mejor momento de los nuevos cineastas, o lo de los maestros consagrándose, literalmente, con una generación que ya ha entendido la crítica de los 60, de los 70, que se ha formado bajo esa luz, que en los 80 se está acomodando porque todavía es joven, y en el momento de la madurez de estos escritores está el mejor cine para escribir, el más estimulante. Entonces eso fue algo que sucedió y que fue magnífico. Hoy quizás no es un momento tan magnífico en ese sentido. El desafío actual, o en todo caso la singularidad de nuestro tiempo, es que hay un fenómeno ubicuo en todos lados, es decir, ubicuo, de aceleración en distintos órdenes. Hay una aceleración desbordante en términos de cantidad de películas. Nunca se hicieron tantas películas en tantos lados y al mismo tiempo. 2. La circulación de archivos digitales de películas del pasado. Cada vez hay más películas restauradas o películas o revisiones que llevan a nuevas copias o a digitalizaciones, o gente que mantuvo a lo largo de los tiempos archivos que empiezan a circular en las redes. Junto con esto hay una aceleración de los tiempos del tiempo de las películas. Es decir, los estrenos ya no tienen el tiempo de antes. Se suceden al mismo tiempo en paralelo y es muy difícil. Antes uno tenía la regularidad de un crítico hasta hace 10 años, y quizás hasta menos, eran 4 a 5 estrenos semanales. Bueno, ese régimen no existe más. Hoy tenemos una inundación de estrenos en plataformas, en los cines y en los festivales. Entonces hay un problema de que frente a esta abundancia, frente a esta abundancia del presente, como también una sobreabundancia porque los signos del pasado vuelven a existir, la pregunta es, ¿a qué le dedicamos tiempo? Entonces los críticos allí tienen me parece a mí, una nueva función, que es esclarecer el mapa conceptual del cine de ayer y de hoy, y frente a ese mapa conceptual de ayer y de hoy, habría también un trabajo, yo no quiero usar esta palabra, la vamos a emplear, de curaduría. No para decir este es lo bueno o lo malo, sino que a partir de una mirada de cine que el crítico puede eventualmente encarnar, desde esa mirada trabajar sobre un mapa en el que está una lectura de la historia y de las tradiciones del cine en ese mapa, que sirve en este sentido para los distintos espectadores y lectores como caminos posibles dentro de esta sobreabundancia, que, como sucede en cualquier campo de la experiencia,
que es además parte constitutivo del psiquismo de cualquier hombre y mujer. Cuando alguien tiene todo, es muy difícil saber qué es lo que quiere. Entonces, es allí donde me parece que ahí hay una tarea para la crítica, que es establecer relaciones entre el pasado y el presente, trabajar sobre distinciones respecto de lo que circula en la actualidad, agrupar, proponer cúmulos, clusters de películas que dialogan entre sí y otras que están en las antípodas, es decir, trabajar sobre un mapa conceptual abierto, pero un mapa que ordene una constelación, que haga constelaciones de películas. Porque la impresión que yo tengo es como si estuviéramos ante un Big Bang, donde explotó todo, y está todo por los aires. Y entonces uno no sabe a qué prestarle atención. Es allí donde yo veo hoy la tarea más específica que pueda tener la crítica del cine. Y en el caso de nosotros como latinoamericanos, yo sé que además eres un gran estudioso, sobre todo del cine argentino. Yo sé que tienes un programa en televisión pública que se llama Filmotecas desde hace un tiempo, con los ojos abiertos como portal y como libro. Es una referencia, como te decía al inicio de esta conversación. Acá en Venezuela hay un crítico muy importante que se llama Pablo Gamba, que vive ahora en la Argentina, que te usaba en ocasiones de referencia. Tu portal nos lo recomendaba cuando veíamos clases en la escuela de cine. Sergio Monsalve, que es otro crítico venezolano. Entonces te pregunto, como latinoamericano, ¿lees crítica y ves películas de nuestro continente? O sea, hay películas que tú tienes frescas, sigues directores y críticos también que le puedas mencionar a nuestra audiencia a manera de crear esas relaciones que creemos son relevantes, sobre todo en este espacio donde todos hablamos el mismo idioma, aunque no somos iguales, hay diferencias entre cada uno de los países de Latinoamérica, tenemos al menos esa similitud con el idioma. Exacto. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos un idioma común. Lógicamente, yo hablo el español rioplatense, más que nada, y ustedes hablan un español más caribeño, en cierta medida. Lo que no es ni mejor ni peor, eso habla de la riqueza del español, cómo se va moldeando según los territorios en los que el español existe y es vivido por sus hablantes. Y eso permite que la comunidad de la crítica, que no es algo que está explorado ni se está, apenas hay esbozos. Yo he visto algún que otro panel en el Festival Transcinema de Perú, donde había críticos muy jóvenes de México, muy jóvenes de Chile y de Argentina, de una generación, incluso me da, sin ofenderte a vos, un poco más joven que vos, eran chicos de 22, 23, 24 años, que me pareció muy interesante como un camino posible, puesto que hoy hay una posibilidad, valga la redundancia de la palabra, de reunirse con mayor asiduidad, aunque sea bajo estos medios electrónicos a distancia, entre críticos que escriben en México con otros que escriben en Venezuela, como otros que escriben en Perú y así sucesivamente. A mí me parece que eso es una verdadera potencia, porque nunca se había experimentado. Generalmente la crítica latinoamericana, que nunca vivió en ese sentido la experiencia que vivieron los cineastas de la década del 60, que se sentían cineastas de Latinoamérica. Eso yo no lo veo hoy en los cineastas de Latinoamérica. Los cineastas de Latinoamérica, más que pertenecer a un continente, se sienten partícipes de festivales. La Patria es un festival o dos, ¿no? Pero la misteriosa situación lleva a que hoy quizás pueda haber una crítica latinoamericana desterritorializada de las grandes influencias que siempre han aportado los países centrales de Latinoamérica, que siempre están en relación con sus economías, porque las críticas más importantes en el sentido del impacto que ha tenido son la argentina, la mexicana y la brasileña.
Hay que destacar acá el trabajo de Perú. Perú siempre ha tenido una crítica sustantiva. Chile en menor medida, Uruguay en menor medida, pero lo primero que yo pienso, y Colombia, ¿no? Que es un caso muy, muy peculiar el de Colombia, porque en Colombia no está asociada la crítica a una capital, sino a tres ciudades grandes, ¿no? Cali, Bogotá y Medellín. Entonces, lo primero que yo creo que hay que pensar, o nuestra tarea, o pienso yo que es lo que importa, es reconstruir o restituir una historia viviente de la crítica de nuestro continente. Es decir, tanto en el pasado como lo que vos me estás diciendo y yo estoy intentando desglosar, de cuáles serían los circuitos actuales para poder eh, reconocernos en esta discusión de cómo pensar el cine de nuestro continente y cómo repensar la crítica de nuestro continente, en tanto que, como sucede en otros órdenes del saber, siempre el saber parece haber sido estructurado y heredado de Europa. O sea, en el cine el problema más enorme es que las dos grandes tradiciones que nos constituyen, para bien o para mal, son la tradición francesa y la tradición anglosajona, más que nada la estadounidense, más que la inglesa. Aunque los ingleses también tienen su importancia desde la década del 70 en materia de crítica cinematográfica. Entonces, no se trata acá tampoco de asumir un candoroso modo de asumir la identidad latinoamericana o aportar o apoyarse en un latinoamericanismo sustancialista. Como no, pero sí se trata de entender nuestra posición en el mundo y sí, en todo caso, absorber nuestras tradiciones ajenas, exógenas, y apropiárnoslas como se nos dé la gana. En ese sentido, el famoso título de las películas de Agüero, como se me dé la gana, como son las dos películas de él y dos, bueno, para mí es un gran moto para pensar nuestra situación como críticos. Le, leamos a Dulac, a Bazin, a Dané, a Sayas, a quien sea, leamos desde James Agee a Ken Jones, Rosenbaum y no sé, y Scott Fondas, pero hagamos lo que se nos dé la gana. Digamos, seamos irreverentes, inventemos, tomemos de ellos lo que nos parece y inventemos nosotros lo que nos parezca necesario hacer. Y tenemos un idioma muy poderoso, el español es un idioma muy poderoso. Pero creo que antes que nada hay que reconocer los hitos, los escritores, nuestras propias tradiciones, eso es muy importante. O sea, ¿quiénes son los que escribían en crítica de cine en Venezuela en los 50? ¿Qué pasó en Cuba al respecto? ¿Qué pasó en Chile? ¿Dónde están las plumas secretas de la década del 40, del 50, del 70 en Colombia? ¿Por qué existió un fenómeno como el de Cali? ¿Por qué un joven como Caicedo, teniendo 22, 23 años, era una suerte de, de de erudito juvenil que podía escribir de cualquier película sin pedir permiso a Francia, sin hacer genuflexiones con un cuadrito chiquitito de Truffaut o otro de Bazin pidiendo permiso a ver si se puede hacer crítico. Él escribía como si hubiese escrito desde que nació. Bueno, ¿por qué? Digamos, uno puede pensar en el genio de Caicedo, fantástico, pero hay que pensar qué contexto puede permitir que existió Caicedo. Entonces, bueno, todas esas zonas, eh, estas serían las venas no abiertas de América. Serían son las rutas que están, nadie se ha nadie se ha tomado el trabajo de establecer los circuitos de estos momentos. Ahí hay algo para hacer. Yo creo que esa es otra de las tareas de la crítica latinoamericana. Hacer una reconstrucción crítica, histórica, una genealogía de la crítica en nuestros países.
y trabajar en una cierta tensión con la crítica anglosajona, francesa. No puede ser que cada vez que hablamos de cine tenemos que citar o al último filósofo francés o al Vaticano de los caídos del cinema. Todo bien, a mí me encantan. O sea, para mí la lectura de Danet es lo que correspondería a una persona que se dedica a Dios, en el sentido de un religioso, un católico, que lee debería quizás leer diariamente, no sé, las confesiones de San Agustín, San Buenaventura o quien sea. Bueno, yo así he leído y leo cada tanto los textos de Daniel. Yo en ese sentido siento ese tipo de lectura. Pero no puede ser que cada vez que tenemos que hablar de crítica de cine terminemos hablando de esa gente. O no sé, o de Pauline Kael. O sea, hay que hablar de Guillermo Cabrera Infante, hay que hablar de Gilberto Pérez. O sea, esa gente son gigantes. De Homero Tevenet, digamos, esa gente son gigantes de la crítica de cine, de la estatura que tienen de todos estos franceses que hablamos. Y de esos hay muchos más. Entonces me parece que eso también es importante. Y por otro lado es también eh, meterse de fondo con nuestra lengua, ¿no? Porque el español es una lengua, es difícil dominar el español, es una lengua muy, muy compleja. Entonces, también parte de la crítica cinematográfica eh, eh, y añadiría, y es importante aprender otros idiomas para ser crítico de cine. O sea, sería la contradicción por excelencia, ¿no? O sea, hay que leer a nuestros escritores, porque es la única forma de explorar los límites de nuestra lengua. Yo siempre considero que alguien que quiere escribir crítica debe leer Borges, no puede ser argentino. Lo que menos me importa es que sea argentino. Como tampoco me importa que haya sido un hombre de derechas o de derecha. Pero que, por Dios, es alguien que es uno de los grandes, es alguien que glosa en 2 oraciones el argumento de una película y a partir de ahí se dedica, de un libro, y se dedica a otra cosa. Pero eso es la clave que hay que poder tomar en un texto, cuando escribimos sobre crítica. De hecho, los poquitos textos que él tiene sobre crítica de cine, que aparecen en discusiones, es magnífico, porque son 3, 4 páginas, pero la capacidad de abreviar, la capacidad que él tiene de sintetizar el argumento de una película para decir algo que exceda al argumento, bueno, eso es muchas veces lo que falta entre nosotros. Y el dominio que tiene de esa lengua es absolutamente notable. Ahora, al mismo tiempo decía lo mismo recién. Bueno, sí, leamos a Borges, pero no tampoco podemos prescindir de aprender otras lenguas. Ahora, no sé si hay que aprender francés, inglés, probablemente sí, eh, pero también a mí me gustaría, el poco tiempo que tengo libre, trato de leer críticas que escriben en Japón. ¿Cómo es la historia de la crítica japonesa? ¿No? Bueno, esas cosas, eso abre las perspectivas de cómo pensamos la crítica en general. Y ahora, un poco ya para ir concluyendo, gracias además por toda esta exposición a cada una. O sea, tenía varias preguntas, pero a medida que vas hablando, pues me respondes varias y es genial conversar de este modo. Aprende además uno muchísimo y la audiencia, por supuesto, que nos vaya a ver, pues creo que le va a quedar algo para Ojalá. seguir. Sí. Y bueno, mencionabas a Borges, que es tan gigante que influye hasta un tipo mainstream como Christopher Nolan, que en ocasiones ha mencionado que es uno de esos escritores que a él lo influye. La actualidad, el cine y el presente y el futuro del cine después de este tema de la pandemia y cómo el hábito del espectador ha cambiado. ¿Cómo percibes eso? ¿Cómo crees tú que el famoso debate sobre la muerte o no del cine por la situación actual de las salas? ¿Cómo lo ves tú como un crítico? Sí, yo no participo de las retóricas mortuorias, ¿no? De la muerte del cine.
sea, en la década del 90 fue la última vez que se gritó eso, ahora pareciera ser que hay un intento de regresar a este concepto. Lo que hay es una mutación. Lo que sí creo que hay que hacer es pensar la mutación para que lo que sucede, por lo pronto, pueda ser elegido, y si no puede ser del todo elegido, pueda ser resistido si creemos que hay algo que debe ser resistido para mantener ciertas experiencias que parecen estar en riesgo frente al avance, por ejemplo, del stream, ¿no? Entonces, es allí donde sí me parece que hay que pensar por qué una sala de cine tiene importancia, y no, como se suele decir, bueno, tenemos todavía el recuerdo romántico. No, 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 no estoy hablando de eso. Para mí eso es lo menos importante, la romantización de la sala, como es, que es casi como una especie de reconocimiento de una derrota, ¿no? Y por lo tanto, si fuera el reconocimiento de una derrota, decir, bueno, la romantización de las salas, como si ya indefectiblemente el destino lleva a la disolución de las mismas, estaríamos frente a una instancia casi sin proponérnoslo, de cinismo asumido. Yo no creo que nada de lo que sucede tiene carácter de necesidad. Es decir, claramente sí hay intereses, hay fuerzas de la historia, en el sentido que hay intereses que se articulan con leyes, con reglas, con prácticas, con tecnología, pero nada lleva a decir, bueno, no tiene más sentido que existan las salas porque el cine ahora está en casa o en la computadora. Hay que pensar eso qué es, hay que pensar qué lugar, por qué una sala de cine debería persistir, y creo que debería persistir por dos razones. Primero, porque hay una situación en una sala que tiene que ver con la ruptura del orden doméstico, es decir, en las zonas de referencias con las que nosotros vivimos nuestra vida en relación a nuestra vida. Nuestra casa es el lugar de reparo, de certezas, de reconocimiento, es el territorio del yo. El cine no es el territorio del yo, el cine es el territorio de los otros. Entonces, cuando uno va a un lugar a ver una película, ya de por sí hay un descentramiento que a mi juicio es constitutivo de la experiencia cinematográfica. Entonces, esa experiencia en casa se torna mucho más dificultosa y además se transforma más que en una experiencia de ir al encuentro de los otros a través de una mediación que es la mediación de la imagen en movimiento con sonido, termina siendo un espacio, el de la casa, de ver las películas, de esparcimiento, de eventual estímulo cultural, en donde uno además decide los tiempos del visionado, puesto que pone pausa, atiende un mail, va al baño, va a buscar esto, es decir, el tiempo se dispersa, y si el tiempo se dispersa es porque el espectador está fragmentado. ¿Es malo, es bueno? No tengo calificativos al respecto, pero sí tengo una observación que se trata de una configuración distinta de espectador, que además el mismo espectador deja de llamarse espectador para decir de sí que es un consumidor. Cuando uno iba a ver las películas al cine, no decía que era un consumidor, era un espectador. En esta distinción que parecen palabras, no son palabras, son formas de hacer experiencia. Y la forma de hacer experiencia radica estrictamente en que en la casa uno está en el mundo de lo conocido, con sus certidumbres, con lo familiar. En el cine uno está en el mundo de los desconocidos, en el mundo de los otros. Y esa experiencia de estar con otros es, a mi juicio, constitutiva de una posibilidad de experiencia con el cine. Luego está la relación física con las imágenes. La emisión de una computadora, digamos, uno pone en la computadora o en una excelente televisión 4K con sonidos magníficos, bueno, puede uno emular a una sala parecida, pero nunca está el tamaño que tiene una sala de cine, una buena sala de cine, la relación de tamaño y recepción. En este sentido, el tamaño realmente importa. Es una película que a mí no me gusta,
que he escrito en contra, pero no dejo de reconocer que cuando la vi en el Festival de Cannes, cuando vi El Árbol de la Vida en el Festival de Cannes, la experiencia de ver porque Malick siempre ha tenido esa propensión a la monumentalidad. Y bueno, era los graves del momento donde aparecía el dinosaurio en esa película, los graves en la sala, literalmente tenían un impacto físico en el pecho. Yo me acuerdo que los graves sonaban en el pecho. Bueno, esa experiencia es absolutamente inconmensurable al hogar. Y ese es otro elemento importante. Los planos generales, verle El asesino de Hou Xiaoshen, ver una película de Pelejan, por ejemplo, que la mayor parte de las personas han visto Pelejan en YouTube, imagínense. Pero de pronto si uno ve de Pelejan las estaciones en una copia de 35 milímetros en una cinemateca y se encuentra con esa experiencia única, absolutamente única, sobre cómo mirar la vida natural, la relación de la vida natural con la vida de los pueblos, la relación entre el paisaje, pueblo y ecosistema y mundo animal. O sea, no se puede hacer esa experiencia en YouTube o en la computadora. Es otra cosa, es algo, es en ese sentido la vieja concepción de aura de un tipo como Benjamin, que en Benjamin él ve el problema de la reproducción, como aquello que dinamitaba la experiencia viviente de la obra de arte en su ejecución. Pero lo cierto es que hoy, aunque en el cine se reproduzca incluso un archivo digital, la experiencia no es la de reproducción, porque la experiencia de reproducción hoy es una experiencia miniaturizada que está ligada a la experiencia del consumidor, que pone play o pone stop. En el cine nadie hace play y stop. Y además el tamaño lleva a que el cine es más grande que el espectador, la película es más grande que uno. Bueno, todo eso es algo para defender de la sala de cine. Y respecto digamos, tu pregunta es muy amplia, yo elegí esto para responder. Vos me preguntabas sobre los cambios. Bueno, los cambios, algo cuando al inicio te decía respecto de la crítica como tiene hoy quizás esa función de reorganizar un mapa conceptual, tiene que ver con esta mutación que estamos. La mutación de fondo no es la pandemia, la mutación de fondo es la digitalización del mundo. Cuando digo la digitalización del mundo es porque nuestro mundo solo se entiende hoy nuestro mundo no es comprensible, no es inteligible para nadie que esté en este mundo si no hay imágenes. La imagen es nuestra forma de estar en el mundo. Por lo tanto, no se puede ignorar el cambio constitutivo que ha surgido a propósito de la sustitución de la imagen analógica a la imagen digital, que además la sustitución ha llevado a no una multiplicación, a un cambio exponencial en la cantidad de imágenes que circulan. Entonces, frente a eso, eso es lo que estamos hablando. La pandemia, la explosión del streaming es simplemente uno de los efectos visibles de ese cambio de naturaleza de la imagen. Y sobre eso estamos parados en el siglo XXI. Y esto es difícil para el cine, porque ya las imágenes con sonido y movimiento ya no son prerrogativa del cine. Ya, el cine ya no es dueño de la imagen. Y eso es una novedad, y habrá que pensar qué significa eso. Bien. Bueno, Roger, gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus respuestas. Encantado, agradecido contigo. Te hago unas preguntas rápidas, muy puntuales. ¿Tú vendrías a Venezuela entonces como jurado de algún festival a ver no solo películas, sino también ver el país y crearte allí? ¿Conoces el país? Nunca estuve en Venezuela. No, nunca fui a Venezuela.
Yo voy a cualquier lado que me llamen, esa es la verdad. Bien, Y además voy a lugares que son, entre comillas, importantes y a lugares, entre comillas, que no son importantes. Realmente me importa dos, acá se dice tres cominas, tres cominos. No sé por qué se dice así, pero es una expresión. No me importa nada, o sea, yo puedo ir a... Para mí es tan importante ir al Festival de Cannes como ir al festival ahora voy a ser jurado de un festival en el Chaco de Argentina, un festival muy pequeño de cortos. Voy con las mismas ganas o con el mismo compromiso por ver cortos probablemente de cineastas sin obra, que ir a ver la última de Pichapón Veracetacún. Sinceramente te lo digo. vale. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá podamos tenerte en algún futuro cercano acá. Está. Lucharemos Y por eso. Pablo Gamba, a Pablo Gamba le tengo mucho aprecio, Mm. y a Sergio creo haberlo cruzado alguna vez, pero a Gamba lo conozco personalmente. Sí, viví allá en la Argentina, correcto. Lo he visto en una, en un curso en una universidad que se llama Yuna. Y Mm. cada tanto lo leo cuando escriben en el sitio peruano de Mónica. eh, Ahí se me fue el apellido de Mónica, qué vergüenza, estoy muy cansado. No, no te preocupes. Eh, pero generalmente Delgado, generalmente cuando escriben Desist Film, Ya sí, es sí. donde lo leo a Pablo. Vale. ¿Y cine venezolano? ¿Has visto alguna película que recuerdes? Un poco para ir cerrando. Sí, he visto películas venezolanas. eh, A ver, por el momento no he encontrado nada para decir algo contundente y feliz de las películas que he visto recientemente. Entonces vamos a dejar en fuera de campo los títulos. eso. Lo que a mí me parece es que en Venezuela, y este llamado lo relaciono con lo que estábamos diciendo, está en un momento de agitación estética. Y probablemente vamos a ver películas de aquí a un tiempo de Venezuela que puedan atravesar la inestabilidad a favor, en contra, no quiero meterme en este momento en eso, de cómo se piensa la herencia del chavismo, que evidentemente es un peso simbólico que gira en torno al imaginario de algunos cineastas, por omisión o por exposición, como también de la crítica. Creo que la agitación en la que ustedes están viviendo tiene que ver con que la crítica empieza a tener cuerpo, empieza a tener palabra y a hacerse oír. Y cuando eso sucede, también debe estar pasando que hay nuevos cineastas que empiezan a filmar. Yo he visto algunas cosas, pero tarde o temprano en la circularidad que hay entre lo venezolano entre el cine venezolano y la crítica venezolana, algo va a surgir. Así que yo calculo que aquí a unos 5, 6, 7 años va a haber mucha más cantidad, un cuerpo de películas venezolanas. He visto muchas, pero ninguna he sentido, al menos las que he visto recientemente, el deseo de destacarlas. Y como no tengo ningún deseo de atacar a nadie o decir algo negativo en este momento, no me parece que... Dije algo general recién que tiene que ver con eso, ¿no? Hay un director que siempre, venezolano, me manda todas sus películas, ya un poco más grande, donde, bueno, si uno ve esas películas, Venezuela vive en otro mundo. No sé qué es esa película. A veces son muy lindas, tienen planos hermosos, lugares perdidos de Venezuela. O cuando han tratado de decir algo de la realidad de hoy, me parece que no se delinea una lectura, quizás porque la impronta es tal que no hay matices, no hay un trabajo sobre los matices. Pero bueno, no quiero en este momento eh, dejar comentarios ingratos. No porque no tengo problema de hacerlo, Tranquilo. pero no es el momento, no me parece que me haya llamado para eso. Vale, vale. Bueno, muchísimas gracias, Roger.